separados de mí, nada podéis hacer. Está en Juan 15 y vamos a ver los versículos del 1 al 17. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en reverencia a la palabra de Dios y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios, los que puedan? Juan 15, versículos del 1 al 17. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mí. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos, y permítame hacer una breve oración para que sea Dios quien nos dirija. Padre, gracias te doy en lo personal, Padre Santo, por tú darme esta grandiosa oportunidad, Señor, de poder compartir este gran texto que me ha hablado a mi corazón para que yo lo pueda compartir con mis hermanos, Señor. Que seas tú, oh Dios, hablando en vez de mí, dirigiendo, Señor, como esa palabra, Señor, sembrándola en los corazones de todos los que escuchen, Padre Santo. Así como tú lo has hecho conmigo, edifícanos, Señor, como tu pueblo. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gran texto. No sé si ustedes se dieron cuenta, hay muchas palabras que se repiten. Pero para poder entender este capítulo 15, ¿por qué no vamos hacia atrás? Si vemos el contexto inmediato que está en los capítulos 13 y 14, donde Juan nos presenta a un Jesús que ya terminó su ministerio público. O sea, él ahora se dedica solamente a predicar a sus discípulos. Esto es una conversación específicamente entre Jesús y sus discípulos. Esto es 11 discípulos, ya que Judas ya no está en la escena. Entonces, la gran comisión que Dios nos ha dado, en Mateo 28 lo vemos, es que llevemos el Evangelio. Entonces, este era en realidad el enfoque de la predicación de Jesús para con sus discípulos. Él tenía que preparar a sus discípulos en este momento para que salgan a llevar ese Evangelio de salvación a las naciones. Juan 13:34 dice de esta manera: este mandamiento nuevo les doy,
que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Eso lo vimos hace 2 semanas atrás, en la ilustración que hizo Jesús con los discípulos, donde le lavó los pies. Algo importante a notar es que, como vamos a ver más adelante, es muy importante esto, la segunda parte que dice, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Más adelante vamos a abordar un poquitico eso, quería solamente resaltar eso. El Señor también predica de la traición en este mismo capítulo 13, predice la traición de Judas y la negación de Pedro para con él. O sea que estamos a horas nada más de la crucifixión de Jesús. Entonces es importante ir siguiendo la secuencia para que podamos entender específicamente lo que Jesús está haciendo aquí en esta conversación de Juan 15 con sus discípulos. Al saber que el maestro se va al Padre, la angustia arropa los corazones de sus discípulos y para consolarlos, Jesús les dice estas palabras en Juan 14 del 1 al 3. Dice, no se angustien, confíen en mí, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré a llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Él está tratando de consolar los corazones de los discípulos, quienes han oído que su maestro, con quien han caminado por 3 años y medio, se va al Padre. Hubieron creo que 2 ocasiones que Jesús les predijo el hecho de que él tenía que morir y que él tenía que partir al Padre. Entonces, como humanos que somos, podemos entender que quizás nosotros mismos en esa situación de los discípulos hubiésemos estado sintiendo la misma angustia, el mismo desespero quizás. Más aún porque ellos no entendían a cabalidad lo que estaba pasando y el por qué él tenía que morir. Y más adelante Jesús les da la gran promesa del Espíritu Santo, quien les guiará a toda verdad. Esa verdad la que ellos van a tener que predicar a todas las naciones más adelante. Juan 14 del 15 al 17 dice de esta manera: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Yo hablaba con los jóvenes hace un par de semanas y yo les decía, yo no sé ustedes, si ustedes se sienten como tan bendecidos en gran manera, porque fíjense las palabras de Jesús, esa que yo puse en rojo al final, dice, vive en ustedes y estará en ustedes. O sea, a partir del capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y vino ahora a morar dentro de todo cristiano verdadero. Amén. Entonces, es como exageradamente grande para mí entender cómo Dios, poniendo a su Espíritu a morar en mí, yo no deba ahora seguir los mandamientos y vivir una vida para Él, completamente para Él. Entonces, en ese aspecto es que yo digo que yo le gano la batalla a mi esposa, porque es que vivimos dependiendo del Espíritu de Dios y en el poder de Dios. Amén. Ya no vivimos en la carne. La carne para nada aprovecha, dice Pablo. Es en el Espíritu que nosotros debemos vivir la vida cristiana. Desde el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos de este poder y valentía para ir y proclamar ese evangelio de salvación, el evangelio de Cristo por todas las naciones. A todo ser viviente nosotros debemos predicar la palabra. Esa ha sido la labor que Cristo nos ha dejado. Entonces, con este contexto, vayamos ya de lleno al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y empecemos con el versículo 1. Dice de esta manera:
yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esta conversación se lleva a cabo luego de que Jesús lava los pies a sus discípulos en el aposento alto y salen del aposento alto. Incluso el último versículo del capítulo 14 que vimos dice: levántense, vámonos de aquí. Entonces ellos emprendieron un camino y se cree que en ese caminar es que Cristo habla estas palabras que nosotros leímos hoy a sus discípulos, exclusivamente a sus discípulos. Para llevarles esta enseñanza, Jesús usa la ilustración de la vid. Me imagino, o muchos han dicho que en ese caminar con esos discípulos él encontró una vid, una mata de vid, que es la mata de uva, o el árbol de uva, perdón. Entonces, Jesús aquí se hace llamar la vid verdadera, no es cualquier vid. Entonces, en este pasaje vamos a ver cuatro personajes, o cuatro diferentes, vamos a llamarles personajes: Jesús, el Padre, los discípulos y los que dicen ser discípulos, pero que no lo son. Entonces, acerca de la vid, Israel fue llamada la vid en el Antiguo Testamento. Pero aquí Jesús se está llamando él la vid verdadera, lo que quiere decir que lo que llamaron en el Antiguo Testamento la vid no era la vid verdadera. Y este era el pueblo de Israel. La nación de Israel estaba conocida como la vid en el Antiguo Testamento, y lo vemos en el Salmo 80, en el 8, el versículo 8, perdón, el anterior. De Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Esto es llamándole la vid, haciendo la similitud de que la vid viene representando al pueblo de Israel. En el versículo 14 dice ese mismo salmo: vuélvete a nosotros, oh Dios todopoderoso, asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vid. Entonces ahí vemos claramente cómo Israel estaba conocida como la vid. Pero ahora Jesús, como les dije, se hace llamar la vid verdadera. Todo eso que vimos en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo Jesús. Entonces es importante ver eso. Veamos lo que dice Jeremías, para que sigamos viendo cómo es que la vid era Israel en el próximo. Cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera. Sus hojas están marchitas. Voy pues a quitarles lo que les he dado. Ya estaba dando señales a través del profeta Jeremías, Dios mismo, de que esa vid, eso que le llamamos vid en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, apuntaba a Cristo Jesús. Pero sabemos por los relatos del Antiguo Testamento, por los relatos antiguos, como la nación de Israel constantemente y repetidamente fue infiel al Señor para cumplir perfectamente la ley y así producir el fruto que agrada a Dios. Es imposible llevar a la perfección o cumplir a la perfección con los mandamientos de Dios. Entonces eso vimos que pasó exactamente con Israel, y por eso que Jesús ahora viene a ser la vid y todo el contraste viene a ser él. ¿Por qué? Porque él sí cumplió la ley a perfección. Todo el Antiguo Testamento, como vuelvo a decir, apuntaba a Cristo, apuntaba a Cristo Jesús. Por esto Israel solamente apuntaba a aquel Mesías, quien es revelado en el Nuevo Testamento, y de sus propios labios él dice: yo soy la vid verdadera. Solo el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo en carne, pudo y podía cumplir la ley a la perfección. Con todo y que se le conocía a la nación de Israel como la vid, ella era solo lo que señalaba a esa vid verdadera que era Jesucristo. También tenemos que resaltar en este pasaje el segundo personaje que nos habla Jesús en el segundo versículo. Juan 15, versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta.
pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Él dijo en el versículo 1 que el padre era el labrador. Él era el que le daba cuidado a la vid. Entonces en el versículo 2 vemos lo que él hace. Él toma a toda rama que en la vid verdadera no da fruto, la corta. Pero toda aquella que da fruto, la poda para que dé aún más fruto. Ese es el cuidado de Dios para todos y cada uno del verdadero, del que es verdadero cristiano, verdadero creyente. He escuchado muchas palabras que se usan en este versículo para sostener que la salvación se puede perder. Hay mucha gente que usa este versículo particularmente para decir que la salvación se puede perder. Pero tenemos que tener algo muy, pero muy en claro. Y es que en primer lugar, él está hablando con sus discípulos. ¿Okay? La conversación no tiene nada que ver con la salvación. Este es el caminar del cristiano. Ya ha sido salvo en ese momento. Ya todos los discípulos han sido salvos. Hay una seguridad de la salvación para ellos. Entonces no podemos olvidar ese detalle. ¿Okay? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Porque él está hablando solo a sus discípulos, los cuales han sido escogidos por Jesús mismo. ¿Quién puede zafarse para perdición de las poderosas manos de Dios? Veamos lo que dice Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Es el pueblo de Dios, elegido por Dios, que va a dar ese fruto de esa vid. En esos discípulos, y nosotros los que somos verdaderos discípulos, debemos o vamos a mostrar esos frutos. Estamos mostrando esos frutos en este momento. También veamos lo que dice Juan 10:27 al 29. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Es por eso que no se puede de ninguna manera sostener la idea de que la salvación se puede perder, porque es vida eterna que Cristo nos da. Eterna. Eso no tiene perdición, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Por eso yo hablaba de la poderosa mano de Dios. ¿Quién se puede zafar de esa poderosa mano? Esa salvación es imposible perderla, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces ahí podemos ver claramente que nosotros no podemos perder esa salvación. Jesús les dará estas palabras más adelante. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Lo vamos a ver en el versículo 16. Entonces, analicemos bien las palabras de Jesús. Si los discípulos hubiesen escogido a Jesús, de seguro se hubiesen perdido. Pero aquí vemos todo lo contrario. Es Jesús quien los escoge a ellos. ¿Podrá Dios mismo encarnado fallar en sus escogidos? En escoger a sus discípulos? Ninguno de ellos se puede perder. Entonces vuelvo a recapitular. Este versículo para nada está hablando de que la salvación se puede perder. En segundo lugar, este día solo estaban con Jesús 11 discípulos, ya que Judas, como decíamos, ya se había ido. Las escrituras lo dicen en Juan. Sí, las escrituras lo dicen en Juan 17:12. Eso es una oración, la oración sacerdotal de Jesús al Padre. Y dice de esta manera: mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió. Ese es el verbo que dice ahí. No fui yo que me lo inventé. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Vuelvo a decir, el versículo 2 no habla de la perdición de la salvación. Mis hermanos, todos los escogidos por Dios para salvación son fielmente guardados por el Hijo y nunca se podrán perder. Amén. Nunca se podrán perder. O sea que nosotros podemos descansar tranquilos sabiendo de que nuestra salvación está
segura en las manos poderosas de Dios. El versículo 2 de Juan 15 habla más bien de que el Padre limpia a aquellos que fueron escogidos para que den aún más fruto. Veamos lo que dice el versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y yo recuerdo que en el capítulo 12 vimos que esas mismas palabras, Jesús hablándole a los fariseos, esas mismas palabras son las que van a juzgar a todos nosotros, las mismas palabras. Ahora aquí dice Jesús que esas palabras son las que han limpiado a estos discípulos por lo que Él les ha comunicado. En el capítulo 13 vimos los versículos 10 y 11 lo que dijo Jesús. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Le hablaba de Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Ya con las palabras de Jesús anteriormente, ya los corazones de sus discípulos estaban limpios. Estaban casi preparados para llevar el evangelio a las naciones. Las ramas como Judas, Judas nunca mostró en 3 años y medio que fue un verdadero creyente. Es lo que vemos nosotros en las Escrituras. Las ramas como Judas, y esto es lo que quiere decir este versículo, son cortadas, o el versículo anterior me parece que vimos, las ramas como Judas, que no fueron ramas verdaderas, no permanecieron arraigadas a la vid, nunca mostrarán fruto. Sin embargo, en los verdaderos discípulos, Jesús les da el mandamiento que vemos en el versículo 4. Mira a ver si es el otro. Ok. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y aquí yo quiero poner los frenos. Aquí yo quiero ir más despacio, porque esto es sumamente importante. Y yo creo que esta es la clave. Estos 2 versículos que vienen, 4 y 5, son sumamente importantes para nosotros entender lo que Cristo está diciendo aquí. El verbo permanecer aparece en este pasaje 11 veces. Y yo he podido aprender a través del pastor que cuando un verbo se repite en los versículos, en el pasaje que yo estoy estudiando, debo poner mucha atención. Y yo creo que nosotros todos, cuando vamos a la palabra y profundizamos, tenemos que detenernos en ese tipo de detalles. Entonces 11 veces vemos este verbo permanecer, y solamente en el versículo 4 lo vemos 4 veces. O sea que Jesús está haciendo énfasis en este verbo. Yo estoy convencido de que el mandamiento que Cristo nos está dando a través de este largo pasaje es permanecer. Amén. Que permanezcamos en la vida. ¿Por qué razón? Veamos lo que dice ahí. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Nosotros no podemos dar fruto o mostrar fruto si no permanecemos arraigados a la vid. Esto es lo que yo entiendo, por eso es que quería detenerme en este versículo y el próximo, porque es la clave, creo. Él está enfatizando el hecho de que los discípulos, al igual que todos nosotros, tenemos ese gran mandamiento de permanecer en Cristo. Y más adelante vamos a ver de qué se trata eso, cómo se come eso. ¿Qué sucede? ¿Qué significa la palabra permanecer? O el verbo permanecer, primero que nada. Significa quedarse en un lugar, permanecer en un lugar, arraigados sin moverse de un lugar. Eso es la idea que está tratando de transmitir Jesús a sus discípulos. Con eso nosotros debemos quedarnos. Mis hermanos, Jesús manda a sus discípulos, y eso nos incluye a todos los verdaderos creyentes, a permanecer dependiendo absolutamente de su gracia en todo momento. Amén. Te gané, amor.
Es sencilla la vida del cristiano, siempre y cuando dependamos de la gracia de Dios. Amén. Ninguno de nosotros podemos dar fruto si no permanecemos en la vida. ¿Por qué? Yo escuchaba un pastor hace un tiempo atrás que él hablaba acerca de este pasaje y decía: yo no he visto hasta ahora ninguna rama esforzándose, quiero dar fruto. Nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque la rama desarraigada de la vid no puede absolutamente hacer nada. Lo vamos a ver en el próximo versículo. Un versículo que yo amo, ese versículo que viene. Pero notemos algo importantísimo, y es el hecho de que Jesús nos da el mandamiento de permanecer, prometiendo a la vez que Él permanecerá en nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante en el versículo 8 también. El mismo que estaba. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. A través de este pasaje es muy fácil identificar que si no podemos dar fruto es porque no estamos arraigados. Lo contrario sería que si permanecemos arraigados vamos a dar mucho fruto. Entonces veamos lo que dijo Jesús en Juan 8:31. Y esto es importante. Dijo entonces Jesús a los discípulos, una vez más, a los judíos que habían creído en Él. Esos son los judíos que habían creído en Jesús, los verdaderos discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. ¿Ya ven por qué es un mandamiento que Jesús le está dando a todos sus discípulos? Eso nos incluye a nosotros. Permaneciendo en Él es que nosotros daremos fruto. Amén. Y únicamente permaneciendo en Él. Ahora vayamos a... Dale un poquitico adelante, a ver si yo tengo ese versículo otra vez. No, vamos atrás, al 4. Porque el versículo 4 también nos revela algo muy elemental que no debemos pasar por alto. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La rama que no puede dar fruto por sí sola es desarraigada, o sea, se desarraiga automáticamente. Y en otras palabras, Jesús nos quiere llevar a entender que no son las ramas que producen el fruto. Y este es otro detalle que quizás es muy elemental, como les decía. Nosotros, por más que queramos, por más que nos esforcemos, no podemos dar fruto si no permanecemos en la vida. Esa es la idea que no podemos desconectar. Permanecer en Cristo, produciremos fruto. Si no permanecemos en Cristo, no vamos a producir frutos dignos para Dios. ¿Okay? Entonces, nunca decimos que la rama se conoce por su fruto, sino que más bien decimos que el árbol se conoce por su fruto. ¿No es así? Sí. El árbol de mango da mango. El árbol de mango, no la rama de mango. El árbol de manzana da manzana, no la rama de manzana. Entonces, quien produce el fruto es la vid. Muy importante que nosotros recordemos. Entonces, si Jesús es la vid y nosotros las ramas, entonces solo nos queda concluir que nosotros, las verdaderas ramas que permanezcamos en Jesús, mostraremos los frutos. No creo que es complicado. Lo que es que tenemos que profundizar en las palabras de Jesús. Creo que está claro. He aquí la importancia de que Jesús diera la promesa del Espíritu, que ya lo vimos en el capítulo anterior, del Espíritu Santo, que ahora no solamente va a vivir con ellos, sino que viene a morar en ellos. El Espíritu Santo de Dios es quien da el fruto del Espíritu. Veámoslos en Gálatas 5, 22 y 23 que leyó nuestra hermana Sonia. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Lo vamos a ver más adelante, por eso lo puse en rojo. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Estas cosas, no hay ley que las condene. ¿Por qué? Porque vienen de Dios.
la produce el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces ahora claramente podemos entender que Jesús no nos da el mandamiento de dar frutos. Él nos da el mandamiento de permanecer en Él. Te gané una vez más. Permaneciendo en Cristo, caminando por su Espíritu, dependiendo de su Espíritu, es como nosotros podremos dar gloria a Dios y dar los frutos que le glorifiquen a Él. Esto nos queda mucho más claro en las palabras del propio Jesús en el versículo 5. Aquí viene el amado, mi amado versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y yo creo que el pastor lo dijo anteriormente. Esa palabra nada en el griego significa nada. Nada, mis hermanos. Nosotros no producimos absolutamente nada para la gloria de Dios. Entonces es por eso que separados de Él no podemos hacer nada. Ahora, ¿qué es lo contrario? El que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto. Yo tengo una taza que mi esposa me mandó a hacer. Ella me preguntó qué versículo quería que me pusiera, y yo escogí este versículo precisamente. Porque en esos días estaba metido de lleno en tratar de entender esto. Y es precisamente aquella pelea, si se puede llamar, que tenemos nosotros de que la vida cristiana es difícil y que es fácil. Y esto me llevó a entender. Y creo que quizás de aquí en adelante podamos caminar mi esposa y yo más de la mano con relación a esto. Sí. Permítame repetir este importante detalle. Y es que las ramas no producen fruto. Las ramas no producen el fruto, sino que la vid la produce. El mango es producido por el árbol de mango. La manzana es producida por el árbol de manzana, no por la rama. Entonces del pasaje entendemos que si Jesús es la vid, o sea, el árbol de uvas, nosotros las ramas, no mostraremos ningún fruto que glorifique a Dios, a menos que la savia, el nutriente, venga del árbol, de esa vid que es Jesús. Él es nuestra vida. A Él le pertenece nuestra vida. Entonces nosotros damos el fruto mientras permanezcamos. Y esto es lo que Él nos va a decir en el versículo 8. Y es que el Padre es glorificado cuando mostramos mucho fruto. ¿Por qué? Porque Jesús a través de su Espíritu produce el fruto que se muestra en las ramas. Así al final Dios se lleva la gloria, no nosotros. Notemos algo importantísimo aquí. Notemos la secuencia que Pablo hace en sus palabras en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del 8 al 10. Importante la secuencia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo lo que él ha hablado arriba, la gracia, la salvación y la fe, son don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí él da la explicación. Entonces veamos lo que sigue. Ya después que tenemos esa salvación por gracia a través de la fe, no por las obras, entonces vemos el versículo 10. Y esto es glorioso. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ya tenía predestinado las obras que nosotros teníamos que hacer. Esas obras son el fruto que nosotros mostramos, pero es Dios quien lo hace. Todo esto que pasa al principio lo hace Dios. Y ahora nosotros, esas obras que Él tenía predestinadas para nosotros, entonces nosotros las llevamos a cabo. Por eso le decía que prestáramos atención a la secuencia de palabras que Pablo hace en su carta a los Efesios. Y veamos lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, 31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo
para la gloria de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros éramos no creyentes, nosotros no hacíamos nada bueno en los ojos de Dios. Ahora, en Cristo, damos fruto que glorifica a Dios. Amén. Ahora esto nos toca a nosotros. Ya sea que coman o beban, y eso lo hacemos todos los días, a propósito, todos los días. O hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. No en la carne, no por nosotros mismos, sino arraigados a la vida, caminando por el Espíritu. Gloria a Dios. Es un caminar de gracia, la vida cristiana. Eso es muy importante, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa entonces con la rama que no permanece? Aquí vienen las malas noticias. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Es la rama que se cortó de la vid y cae al suelo y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y eso lo vimos con la vida de Judas, claramente. Él no era una rama verdadera, porque no permaneció. Ese fue el fruto que él dio, el no permanecer. Ya estaba predestinado a esto. Lo más probable es que Jesús, al mencionar estas palabras, le da la respuesta quizás que todos los discípulos tenían en sus corazones en este momento. Quizás se estaban preguntando, ¿qué estaba pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Judas, uno de los escogidos de Jesús, se desarraigó? ¿Qué pasó? Ya Judas se había marchado, como ya lo sabemos, así que ellos estaban seguramente confundidos. Quizás no podían entender cómo es que Jesús verdaderamente, que era el Mesías, uno de sus seguidores se iba a retirar de él. Ellos no podían quizás entender. Y quizás a raíz de esto vienen las palabras de Jesús en este versículo. Mis hermanos, esto es lo que pasa con los que son creyentes solo de boca. Solo aquellos que han dado un paso hacia adelante, han hecho una oración y solamente ha sido de boca. No ha sido de corazón ni de convicción. Veamos lo que dice el versículo 6 con cuidado. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Nosotros no queremos estar ahí. Para nada queremos estar ahí. Dice la parábola de el trigo y la cizaña, que Cristo, el dueño del campo donde se sembró el trigo y la cizaña, le dijo a sus sirvientes que dejaran todo como estaba, que dejaran el trigo y la cizaña, que crecieran juntas. Y eso es lo que nosotros vemos en este mundo. Lamentablemente hay cizaña en el mundo y lo vivimos cada día. Jesús ahí él permanece diciéndonos y sigue reforzando el hecho de que el que permanece en él es quien va a producir el fruto. La cizaña siempre ha existido y siempre existirá, junto con el trigo. El que verdaderamente ha entregado su vida a Cristo, ese permanece, porque Dios lo hace perseverar. Amén. Amén. Sin embargo, el que no permanece en la vid da muestra que nunca fue un verdadero creyente. Veamos lo que dice 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y nosotros oramos, mi esposa y yo, por muchas personas que nosotros hemos conocido que en algún día profesaron fe en Cristo y lamentablemente ya hoy están en el mundo. Entonces es muy desafortunado eso. Yo concluí de esta manera: el que verdaderamente ha entregado su vida a Cristo, ese permanece porque Dios lo hace perseverar. Sin embargo, el que no permanece en la vida da muestra de que nunca fue un verdadero creyente. Para esto debemos permanecer
arraigados en la vid. Veamos lo que dice Mateo 5, 14 y 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y el versículo 16 más adelante dice: hagan brillar la luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta es la labor del verdadero creyente. Aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es ese grandioso evangelio, nosotros debemos ir y compartirlo con todas las personas en las que Dios nos pone por el frente. Versículo 7 dice, de Juan 15: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Él insiste con el mismo verbo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. No olvidemos, y aquí está él reenfatizando exactamente lo mismo: el mandamiento de Cristo es que permanezcamos en él, para así mostrar mucho fruto que glorifica a Dios. Y aquí veamos al versículo 8: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Es un repetir, pero es importante, yo creo, repetir, porque es que somos seres humanos y tendemos a olvidarnos. Al permanecer en la vid, mostraremos los frutos. Ahora, el fruto que nosotros mostramos como ramas de la vid es el fruto del Espíritu. Entonces, por eso tengo que enfatizar eso, porque creo que Cristo lo hace, para que eso nos quede muy claro. Son los frutos de Dios, que Dios mismo produce en nosotros a través de su Espíritu, y que apartados de la vid, nada podemos hacer. Versículo 9: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Hagámosle una pregunta al texto: ¿cómo entonces permanecemos en su amor? En primer lugar, permanecemos, y aquí vamos desglosando la pregunta que yo hice al principio. ¿Cómo entonces permanecemos en su amor? ¿Cómo es que permanecemos? Dos cosas. En primer lugar, la palabra. Una vez más escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:31. Una vez más: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, aquí está, seréis verdaderamente mis discípulos. Es permaneciendo en su palabra que nosotros somos o mostramos ser sus verdaderos discípulos. La palabra nos revela cuán grande ha sido el amor de Jesús para con nosotros en el evangelio de salvación. Y es ese amor desplegado en una cruz el motor que nos lleva a permanecer y a obedecer a Dios. Es cuando nosotros podemos aterrizar esa idea en nuestros corazones y nuestras mentes, de la magnitud del amor de Dios para con nosotros, pecadores que íbamos de camino a la condenación, y Él, de su pura gracia, nos escogió, nos dio la salvación y la vida eterna en Cristo. Ese es el motor que nos debe llevar a nosotros a permanecer y a obedecer los mandamientos de Dios. De esa manera es que nosotros permanecemos en su amor, confiando en que aquel que lo gobierna todo hará su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Esto es en primer lugar, pero en segundo lugar está la oración. Nosotros tenemos que perseverar en la oración, ¿ok? Una oración que confía en la soberanía de Dios. Amén. ¿Okay? Que absolutamente todo lo que nosotros le podamos pedir al Señor, y que Él nos conceda un silencio o simple y llanamente nos diga no, es por su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y así nosotros tenemos que aceptarlo. Entonces, permaneciendo en la palabra, en el estudio profundo de la palabra, y permaneciendo en la oración, es como nosotros permanecemos en su amor. Amén. Los versículos 10 y 11
nos dice de esta manera: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el 11 dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Amén. Vemos aquí la secuencia correcta de la economía de Dios, donde Jesús fue obediente al Padre, totalmente obediente al Padre y perfectamente obediente, y recibió la exaltación de la cual nos habla Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. Veamos lo que dice Filipenses 2, de 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él fue obediente por completo, totalmente obediente a lo que Dios Padre le asignó. Asimismo nosotros, siendo ahora capacitados por el Espíritu de Dios, estamos llamados a obedecer los mandamientos de Dios. No a la perfección, porque todavía moramos en una carne, una naturaleza pecaminosa, pero sí es el llamado en el poder del Espíritu a obedecer los mandamientos. Hay una perfecta conexión en la economía divina entre la obediencia y las bendiciones de Dios, y lo vemos aquí en la vida de Jesús. En otras palabras, obedecer trae bendiciones como resultado. Yo hablaba eso casualmente con los jóvenes hace unas semanas precisamente, para que de alguna manera nosotros, no en la carne sino en el Espíritu, podamos obedecer lo que Dios nos ha mandado. Esto es lo que nos mantiene lejos de nosotros pecar. Y quizás volviendo atrás acerca de la obediencia, yo creo que es importante resaltar el hecho de que es reconociendo el amor que Dios desplegó en una cruz, que nos da ese empuje para nosotros hacer las cosas, hacer las obras que Dios ha predestinado para su gloria. Es pudiendo entender esa magnitud del gran amor de Dios para con nosotros, que nosotros podemos caminar en base a eso. En el versículo 11, Jesús nos dice que este gozo o esta alegría no es limitado, sino que es completo. ¿Por qué? Porque no hay gozo ni bendición mayor que con la que nosotros podemos contar hoy en día a través de ese perdón que Dios nos ha dado. Un gran perdón, ya que nosotros íbamos de camino a la condenación por nuestro pecado. Así que, versículo 12 dice de esta manera: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero una pregunta: ¿qué es el amor? Como ya vimos en Gálatas 5, el amor es una de esas características del fruto del Espíritu. Del Espíritu con E mayúscula. Esto es algo que Dios produce en nosotros y a través de nosotros es manifestado. Volvemos al mismo tema que Jesús viene hablando. Esto no se ha desconectado. Desde un principio le está diciendo que el amor, es una de esas características, uno de ese fruto que se va a manifestar a través de nosotros si permanecemos arraigados a la vida. Él resumió, Jesús aquí le llama mandamiento, aquí en el versículo 12, le llama mandamiento, ya que el amor, él lo resumió como toda la ley y los profetas. Veamos lo que dice el mismo Jesús en Mateo 22, del 34 al 40. Es un poco largo, pero prestemos atención, es importante. Los fariseos se reunieron al oír a Jesús, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y aquí yo lo puse en rojito para que prestemos atención. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, la otra pregunta, como yo soy preguntón, igual que el pastor, yo hago otra pregunta. ¿Cómo o cuánto amamos nosotros a Dios? Con esa perfección nosotros no la amamos. Dice que con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente, mis hermanos, nosotros no cumplimos ese mandamiento, el primer mandamiento y más importante, ni un segundo de nuestra vida. Nunca podremos nosotros comprender cómo se lleva a cabo, cómo se manifiesta un amor perfecto como el de Jesús hacia el Padre. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que debemos depender nosotros del Espíritu. Porque ese amor que Jesús mismo está citando en Mateo 22, ese amor perfecto no viene de nosotros. No puede venir de nosotros, porque nosotros moramos en una naturaleza pecaminosa. Y es por eso que volvemos otra vez a hacer énfasis en Gálatas 22 y 23, donde habla que el fruto del Espíritu empieza con amor. Ese es el amor que Dios requiere de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo concluimos esto? De que no podemos amar a Dios a menos que dependamos del Espíritu. Te gané, amor. ¿Cómo debemos amar? Él nos exige a que nosotros amemos como Jesús amó. Es por esto que nosotros debemos depender del Espíritu para poder amar a esa magnitud. Y el segundo es similar, dice él: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí podemos ver ese a ti mismo, es porque nosotros nacemos amándonos a nosotros mismos. No sé si ustedes lo pueden ver. Es un amor egoísta lo que sale de nosotros, en realidad. Los niños cuando nacen, ellos lloran. No muestran amor para su madre que está cansada, que a las 3 de la mañana tiene que darle el seno. Yo no he escuchado todavía ninguna historia de un bebé que diga: ay, mami está cansada, déjame dormir por 3 horas más hasta que ella se levante para que me dé el seno. No. Y eso es un bebé. Imagínense a lo largo de los años cómo nosotros desarrollamos ese mismo egoísmo hasta la edad que nosotros tenemos hoy en día. Es depender de su Espíritu para nosotros manifestar amor verdadero, amor que viene solamente de Dios, solamente de Él. En el poder del Espíritu Santo de Dios somos capacitados a amar como Jesús nos amó, y así Dios se lleva toda la gloria. ¿Recuerdan 1 Corintios 10, 31? Porque si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Sin el poder del Espíritu nosotros no podemos hacer eso. Todo en lo absoluto no podríamos hacerlo sin el poder del Espíritu. Es caminar en el Espíritu. Eso es lo que nos lleva a nosotros a mostrar el fruto que se requiere de nosotros. Veamos lo que dicen los versículos 13 y 14. Padre justo. Esto es... Sí. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús pareciera aquí decir, pareciera poner una condición de que debemos hacer algo para ser sus amigos. En la manera que está escrito, pareciera decir eso. Está poniendo una condición para que nosotros hagamos algo y que así podamos ser sus discípulos, sus amigos. Pero no olvidemos que Él está hablando a sus discípulos. ¿Okay? Es importante. Tenemos que recordar que es Cristo, Jesús mismo, quien los eligió. Y entonces ahora Jesús mismo los ha elevado a un nivel de amigos de Él, por los cuales Él va a dar su vida más adelante en la cruz, en unas horas apenas. Su mandamiento para nosotros sigue siendo permanecer, y al permanecer será mostrado el fruto de la vid en nuestras vidas. Toda rama que permanece es el resultado de que ha sido elegida por Jesús, elevada a un nivel de amigo ahora, y ahora se llama amigo, y amigo
por un amigo por el cual él va al Calvario a dar su vida. Todo verdadero discípulo que permanece en Cristo mostrará fruto. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, como Jesús lo aseguró en el versículo 5. Solamente arraigados a la vid podremos nosotros dar fruto. Versículo 15. Veamos lo que dice el versículo 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que al Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Hace una semana nosotros escuchamos, el pastor nos enseñó una nueva palabra en griego. Hay que irla anotando porque esto es una clase en griego y vamos a recibir un examen más adelante. No, mentira. La palabra en griego es doulos, que quiere decir esclavos. Aquí está, aquí dice siervos, aquí lo traduce como siervos. La palabra en realidad es doulos, que quiere decir esclavos. ¿Okay? Esta es la misma palabra que Jesús les llama a sus discípulos, aunque en varias versiones se traduce como siervo, como vemos aquí. Pero la idea es que los discípulos entendieran que a diferencia de los esclavos de su época, que no sabían absolutamente nada de lo que hacían su amo, Jesús, por el contrario, ahora les había compartido todo lo que había oído del Padre, mostrando el amor especialmente para sus amigos, lo que ahora Él los elevó a un nivel más alto. Pero ¿para qué les enseñó todo lo que Él había oído del Padre? Con el propósito de que estuvieran capacitados para llevar el mensaje del Evangelio para salvar al mundo. Algo que luego del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés hicieron con coraje y valentía. Ahora, hay algo más que nos enseña la palabra doulos, esclavos. Nos enseña que el esclavo nunca elegía a su amo. Y creo que es muy lógico eso, ¿no? El amo iba al mercado de esclavos y él elegía a los esclavos que iba a comprar. Eso es importante. Nosotros no elegimos a Jesús. Él nos eligió a nosotros. Importantísimo saberlo y mantenerlo en mente. Entonces, el esclavo nunca escogió a su amo, sino que al contrario, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Mientras en este mundo nosotros somos saturados de la idea de que nosotros estamos en esta vida para ser felices, y un número de cosas más, ideas falsas en realidad. Cuando Jesús los escogió, Jesús nos ha dado, en vez de el vivir como nos dice el mundo, que estamos aquí para nosotros ser felices, Jesús al contrario nos ha comisionado para que nosotros llevemos un mensaje, un solo mensaje, y es el mensaje de salvación a toda criatura. ¿Por qué digo esto? Pues vemos cómo Dios llevó a cabo su plan con estos 11 discípulos. Así empezó la iglesia. Solamente 11 individuos que con valentía y coraje predicaron la palabra de Dios a todos aquellos en su tiempo. Y así fue creciendo la iglesia de Dios hasta hoy. Cuando Jesús los escogió, Dios pudo, recordemos algo, que no hay mayor muestra de amor hacia los perdidos que llevarles el mensaje del Evangelio. Hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10. Pablo lo dice muy claro. Entonces, doulos somos de Cristo, esclavos que fuimos comprados a precio de sangre, y una sangre santa. Y ahora que somos de este amo amoroso,
que nos ha amado y nos ha elevado a un nivel de amigos de Él, entonces, ¿por qué nos compró? ¿Cuál es el propósito de habernos comprado con su sangre? Para librarnos de la condenación de nuestro pecado y para anunciar el mensaje del Evangelio de salvación a un mundo que va de continuo a la perdición y a la condenación eterna. Veamos cómo lo dice Pablo en Romanos 10, 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mis hermanos, tenemos una gran labor. Y es predicar el Evangelio a toda persona que Dios nos ponga por delante. Amén. Y vamos a fallar. Vamos a fallar muchas veces. Muchas veces no vamos a tener las fuerzas, el ánimo, etcétera. Pero tengamos muy en cuenta de que esta ha sido la labor del por qué nosotros todavía estamos aquí. Hay algo que yo conversaba con un amigo, yo le decía, cristiano él, y yo le decía, Cristo pudo, Dios en carne, pudo habernos salvado y llevarnos al cielo. ¿Por qué no hizo eso? Los discípulos, Él los salvó, los escogió. ¿Por qué no los llevó al cielo de una vez? No, Él los dejó aquí. Y a propósito, 11 de esos murieron todos muertos. O sea, fueron matados. Todos dieron su vida por llevar el Evangelio, el mensaje del Amén. Evangelio. Amén. Pero Dios tuvo el poder, pudo haber hecho eso. Entonces, ¿qué habla eso de nosotros, de todos y cada uno de nosotros? Si aquellos fueron martirizados en sus vidas hasta la muerte. Pedro murió crucificado de cabeza, porque dijo que no podía morir una muerte que fuera tan digna como la de su maestro. Él quiso que lo crucificaran de cabeza. Entonces, si todo eso hicieron sus discípulos, ¿qué nos queda a nosotros? Si la muerte tiene que llegarnos por nosotros predicar el Evangelio, que llegue la muerte. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todo ser que Dios nos ponga por el frente. Amén. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podrán oír si no se les es predicada la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo pueden tener fe si la palabra de Dios no se le predica? Pablo lo está diciendo claro. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es aquí, en este libro, en esta palabra, es que está el poder de cambiar los corazones de todos aquellos que están perdidos allá afuera. El Padre nos dará todo lo que se nos pida en el nombre de Jesucristo. Entonces, eso es lo que decía al final del versículo 16. Entonces, se verán en nosotros, cuando nosotros pedimos en su nombre, se verán mostrados en las ramas el fruto del Espíritu, que se producirá en cada uno de nosotros, por nosotros estar arraigados a la vid. De nuevo, las palabras de Jesús en el versículo 5 es que separados de mí, nada podemos hacer. Amén. Una vez más, el mandamiento es a permanecer. Y el versículo 17 nos ayuda con algunas aplicaciones de este texto. Juan 15, 17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Recordemos que el amor es una de las características del fruto del Espíritu. Entonces Cristo nos está pidiendo que ahora, capacitados por el Espíritu, nosotros nos amemos los unos a los otros. Solo una verdadera rama que permanece en la vid puede mostrar las características del fruto del Espíritu. Pregunta, una más. ¿Cuánto estás permaneciendo en la vid a través del Espíritu, a través del estudio de la palabra y la oración? Quizás pudiéramos quedarnos con eso de tarea. Recuerda la advertencia de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 6. Creo que yo lo puse por ahí. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Esa es la advertencia que Él nos da. Entonces hablamos nosotros de que cómo hacemos eso, permaneciendo en su amor.
¿Y cómo permanecemos en su amor? A través del estudio de la palabra y a través de la oración, confiando solamente en Él, en su soberana voluntad. Amén. Para concluir, cuán hermoso es el amor de Dios. Él mismo produce el fruto que se muestra a través de nosotros. Pero preguntémonos, ¿estamos permaneciendo en el amor de Jesús así como Él lo hizo, obedeciendo a todo lo que el Padre le mandó? Recordemos que con la morada del Espíritu Santo en nosotros, Jesús somos capacitados para obedecer. Ahora con la morada del Espíritu Santo en nosotros, como dijo en el capítulo 14, ¿okay? Él no solamente vive entre nosotros, sino que vive en nosotros. Ahora somos capacitados para nosotros obedecer a Dios. Y yo recuerdo algo que Jesús dijo en esa conversación con la samaritana. En el capítulo 4 vimos eso hace mucho. Regresan los discípulos y le preguntan: Maestro, ¿comiste? Y la respuesta de Jesús fue más allá de la simple comida que nosotros comemos. Él les dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Wow, cuánto anhelo yo que esa sea nuestra comida y bebida todos los días, así como Cristo mismo lo dijo. Entonces estamos llamados a vivir para la gloria de Dios, como ya lo vimos en 1 Corintios 10:31, y creo que está ahí para que solamente lo veamos una vez más. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y yo quería que nos quedáramos con esta estrofa de esta alabanza, porque tenemos que recordar que el mandamiento de Cristo para con nosotros es permanecer, y que al final del día nosotros vamos a mostrar los frutos que vienen de la vida, no nuestros frutos. Es el fruto de Dios a través de este Espíritu que mora en nosotros. Entonces veamos la estrofa para concluir. Dice de esta manera, esa es una alabanza que es preciosísima. Dice de esta manera: cuando llegue al fin, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Amén. Él se lleva toda la gloria.